En 1999, mientras la mayoría de los adolescentes pasaba sus tardes jugando videojuegos, saliendo a hacer deportes con amigos o simplemente haciendo tareas de la escuela, había un chico en su cuarto que estaba haciendo algo completamente impensado. Desde la computadora de su casa, sin ayuda de nadie y sin pertenecer a ninguna organización, había logrado ingresar a los sistemas de la NASA y poco después a los del Pentágono. No era un espía, no trabajaba para ningún país y tampoco buscaba ni dinero ni fama. Solo tenía una computadora, conexión a internet y una mente muy por delante de los chicos de su edad. Era un chico muy inteligente y bastante curioso. Su nombre era Jonathan James y expuso las fallas de seguridad de las empresas más poderosas del mundo. Se preguntarán quién es este chico. Bueno, Jonathan James nació en 1983 en Estados Unidos. Creció cuando Internet estaba dando sus primeros pasos, cuando la red todavía era lenta, muy primitiva y sobre todo extremadamente insegura. Jonathan desde muy chico demostró una fascinación poco común por la tecnología. Mientras la mayoría de los chicos ocupaba la computadora para jugar videojuegos, Jonathan quería entender cómo funcionaba. No se conformaba con usar sus programas, él quería saber qué había detrás, cómo se comunicaban las máquinas entre sí y cómo viajaba la información. Aprendió por su cuenta, leía foros, analizaba códigos y experimentaba, a base de prueba y error. No tenía profesores ni mentores, todo lo había aprendido por su cuenta. En internet usaba el alias Conrade y con apenas 13 o 14 años ya poseía conocimientos de redes, servidores y seguridad informática, y su conocimiento ya superaba a los de muchos adultos que trabajaban en esos sectores. En 1999, Jonathan comenzó a explorar diversos servidores públicos, simplemente por curiosidad. Fue así como en ese momento detectó algo que hoy en día parecería hasta mentira. Detectó que los servidores de seguridad de la NASA tenían vulnerabilidades básicas, servidores mal configurados, contraseñas débiles, sistemas sin parches de seguridad. Jonathan aprovechó esas fallas y logró acceder al Centro de Vuelo Espacial Marshall, una de las instalaciones más importantes de la Agencia Espacial Estadounidense. Una vez adentro se encontró con algo que ni él esperaba: código fuente crítico de la Estación Espacial Internacional, que es un software encargado de controlar aspectos fundamentales como temperatura, humedad y otros sistemas ambientales. Bueno, Jonathan se descargó ese código, pero después no lo borró, ni tampoco lo modificó, ni en ningún momento intentó sabotear nada. Y aunque él seguramente no lo sabía, haber accedido a dicha información ya era un hecho gravísimo de seguridad. Cuando la NASA descubrió que había sido hackeada, entró en un estado de emergencia total. Durante 21 días, la agencia de la NASA cerró los sistemas completos para investigar el alcance de dicho ataque. El costo de la operación que realizó la NASA costó unos miles de dólares, pero el costo del software que había descargado James se estima que habría costado 1.7 millones de dólares. Y todo esto causado por un chico de 15 años que simplemente estaba aburrido en su habitación. Lejos de detenerse, Jonathan siguió explorando todas las redes que encontraba en internet, y fue entonces cuando descubrió algo todavía más alarmante. Un servidor perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos tenía una contraseña extremadamente débil. A través de ese acceso, Jonathan llegó a la Agencia de Defensa de Reducción de Amenazas, que era una secretaría directamente vinculada al Pentágono. Desde allí instaló un programa que era capaz de capturar la información que viajaba a través de dicha red: correos electrónicos internos, nombres de usuario, contraseñas vinculados a los empleados del gobierno, entre muchas otras cosas. Sin dimensionarlo del todo, Jonathan tenía acceso a información sensible militar, y para las autoridades esto ya no era un acto de travesura ni de curiosidad, y es allí cuando James pasó a ser una amenaza para la seguridad nacional. Las agencias federales comenzaron una investigación conjunta. Analizaron los registros de actividad, también analizaron las direcciones IP y siguieron cada conexión hasta llegar a un punto en concreto: la casa de un adolescente en Florida. El 26 de enero del año 2000, agentes del Departamento de Defensa, de la NASA y agentes locales se presentaron en su domicilio. Dichas fuerzas de seguridad
allanaron su casa en Pinecrest, Florida, mientras él dormía. Evidencia incautada. Durante el registro, las autoridades confiscaron 4 computadoras de escritorio, una computadora portátil y un dispositivo de bolsillo. En dichos dispositivos encontraron el código fuente de la NASA, los mensajes interceptados del Pentágono, donde se incluían más de 3.300 correos electrónicos internos del personal, credenciales militares como los nombres de usuario y las contraseñas de numerosos empleados del sistema de defensa, incluyendo al menos 10 cuentas de computadoras militares oficiales. Rastreo técnico. Aunque los métodos exactos de rastreo se mantuvieron bajo reserva por seguridad nacional, el padre de James indicó que el gobierno y su proveedor de servicios de Internet rastrearon las llamadas informáticas hasta su domicilio usando tecnología similar al identificador de llamadas. Además, se sospecha que la información pudo haber sido facilitada por un conocido cercano. Jonathan James tenía tan solo 16 años cuando fue arrestado. Se convirtió en el primer menor de edad de la historia de los Estados Unidos en ser condenado por delitos de hacking. La noticia recorrió a todo el país. Jonathan se declaró culpable y debido a su edad no fue enviado a prisión, pero de todas formas la pena fue dura. Fue sentenciado a arresto domiciliario y libertad condicional hasta que cumpliera los 18 años. Y lo más importante es que se le prohibió utilizar computadoras con fines recreativos. En realidad esto no parece tan grave, pero para una persona como Jonathan esta condena fue devastadora. La computadora no era solo un hobby, era su forma de pensar, de expresarse y de existir. Bueno, además tuvo que escribir cartas enviándole disculpas a la NASA y al Departamento de Defensa. Luego de haber recibido esta condena, su vida nunca volvió a ser la misma. Con el paso de los años, Jonathan intentó mantenerse alejado del mundo del hacking. Sin embargo, su nombre ya estaba marcado. Cada vez que ocurría un ataque informático importante en Estados Unidos, su nombre automáticamente aparecía ya como un sospechoso. Aunque muchas veces no había prueba, la sombra de su pasado lo perseguía constantemente. Jonathan comenzó a sentirse muy vigilado, observado y muchas veces era acusado por hechos que según él no había cometido. La presión psicológica en él comenzó a incrementarse. Amigos y familiares comenzaron a notar que Jonathan estaba cada vez más paranoico, estaba como más asustado y cada vez desconfiaba más del sistema. El 18 de mayo de 2008, Jonathan James fue encontrado sin vida en su casa en Florida. Jonathan habría agarrado un arma que poseía legalmente, se apuntó a la cabeza y disparó. Tenía apenas 24 años y se había quitado la vida. Dejó una nota en la que afirmaba ser inocente de las acusaciones recientes y decía que había perdido toda la fe en el sistema judicial y que sentía que jamás podría escapar de su pasado. Bueno gente, espero que les haya gustado la historia de cómo Jonathan James, con tan solo 14 años, logró hackear los sistemas de la NASA y el Pentágono. Suscríbanse, denle like, compartan, dejen su opinión en la cajita de comentarios que me ayudan con el algoritmo y nos vemos en el próximo video.